Vamos a hablar de la importancia de las listas, de las enumeraciones. Hacer listas, enumerar, es un recurso de estudio, de comprensión y de pedagogía. A través de una lista, nuestra atención se fija más en la palabra y a través de una lista ayudamos a los demás a que se fijen en nuestras palabras. Hacer listas es uno de los ejercicios más interesantes y más eficaces de la inteligencia humana. Muchos de nosotros organizamos nuestro tiempo a través de una lista. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Transformo las tareas de mi día en algo ejecutable. Le doy un orden a mi tiempo a través de una lista. Es muy distinto oír a una persona que de pronto empieza a hablar y dice cosas a una persona que nos dice, por ejemplo, esto. Amigos, vamos a desarrollar 3 aspectos muy importantes sobre predicar con listas. Cuando a uno le dicen un número, ya uno empieza a ubicarse. Y más de una vez, en este ejercicio de la predicación y de la enseñanza, uno observa que cuando a una persona se le dice un número, la persona se dispone a tomar un apunte. Te voy a hablar de 3 cosas. Entonces uno va llevando la atención. Número 1, bueno, ya dijo la primera. Número 2, ya dijo la segunda, pero falta todavía la tercera. Número 3, ya dijo la tercera. A ver, primero dijo esto, segundo dijo esto, tercero dijo esto. Es un recurso muy útil para lograr que la atención se fije. Y eso lo necesitamos nosotros porque solo cuando la atención se fija, las palabras pueden llegar al corazón. Recuerda cómo en la parábola del sembrador, los primeros enemigos de la semilla son esas aves que se roban la semilla antes de que entre en la tierra. Las aves que se roban la semilla antes de que entre indican a aquellas personas que ni siquiera reciben la palabra. Por ejemplo, una persona a la que le hablan en otro idioma. Si empezamos aquí a predicar en chino, nadie entiende nada y por consiguiente, aunque estemos diciendo cosas maravillosas, esas semillas nunca entran a la tierra. Si estamos predicando en un lenguaje demasiado elevado, frente a un público que no tiene suficiente preparación para asimilarlo, es como si no estuviéramos haciendo nada. Si una persona está distraída, es como si no estuviéramos haciendo nada, porque la semilla no entra. Por eso todo predicador tiene que utilizar los más distintos recursos para facilitar que la atención se fije. Y uno de los grandes recursos de un predicador es utilizar una lista, utilizar listas. Bueno, pero hemos dicho que en esta enseñanza vamos a tratar 3 puntos, porque desde luego no podemos hablar de las listas en desorden. Hay que hacer una lista para aprender a hablar de las listas. Y vamos a tratar 3 puntos. La cosa es todavía mejor cuando uno da los títulos de los temas que va a tratar. Eso ayuda a que los demás se vayan haciendo como un esquema, se vayan haciendo como una idea. En primer lugar vamos a hablar de cómo una lista nos ayuda a preparar la predicación. En segundo lugar, vamos a hablar de cómo a través de una lista podemos transmitir una enseñanza de vida. Y en tercer lugar, vamos a hablar de cuáles son los textos que más se prestan para este género de recurso, el de las listas, y cuáles son los textos que de pronto se prestan menos.
Esos son nuestros 3 temas. ¿Cómo nos ayuda a la preparación? ¿Cómo nos ayuda a la realización? Y, en tercer lugar, ¿a qué textos le podemos aplicar más este recurso y a qué textos no? Fíjate cómo con solo decir eso, ya uno sabe qué orden lleva la persona y seguramente puede fijar más la atención. Pasemos a nuestro primer punto. Hablemos de cómo una lista nos ayuda a preparar la predicación. ¿Qué es predicar? Predicar es apropiarse un texto para relacionarlo con un momento determinado de la vida de la iglesia. Es un ejercicio que tiene como el corazón 2 movimientos. Un movimiento hacia adentro, que es el momento de apropiarse el texto, y otro movimiento hacia afuera, que es el momento de ofrecer el texto. Cuando estamos preparando la predicación, nos estamos ya apropiando el texto, pero a la vez estamos pensando cómo lo vamos a ofrecer. Un gran predicador y maestro de predicadores llamado Humberto de Romanis escribía en el siglo XIII sobre cómo realizar la predicación. Y decía él que un predicador se parecía a un cocinero o a un mesero. El cocinero o el mesero tiene la tarea de ofrecer el alimento. Estos hombres lo hacen en cuanto a la salud y el provecho y la nutrición del cuerpo. Nosotros los predicadores hacemos otro tanto, pensando en la salud, pensando en la nutrición, pensando en el alimento para el alma. Y lo mismo que el cocinero tiene que pensar, bueno, a ver, ¿cuál es la entrada? ¿Cuál va a ser el plato principal? ¿Cuál va a ser un plato secundario? ¿Cuál va a ser el postre? Esa es una lista. Esa es una lista. Especialmente cuando estamos empezando, en el ministerio de la predicación nos ayuda mucho esto. ¿Qué voy a decir en primer lugar? ¿Qué voy a decir en segundo lugar? ¿Qué voy a decir en tercer lugar? ¿Y cómo voy a terminar? Una lista no debe ser demasiado corta, porque entonces sería un solo punto, ni tampoco debe ser demasiado larga. Hubo en Colombia un obispo que tenía fama de predicar muy largo. Era como un largo chorizo que no se acababa nunca. Y entonces, este reverendo llegaba con una hojita pequeñita, sacaba su hojita pequeñita cuando iba a predicar, y empezaba, y hablaba y le daba la vuelta a la hojita, y seguía hablando, y doblaba la hojita, y seguía con la hojita hasta que le sacaron un chiste. Decían, mira, lo que pasa es que en esa hojita tiene escrito lo que no va a decir. Todo lo demás lo va a decir. Las listas no pueden ser muy largas. Nada hay más desalentador que tener que oír a una persona que saca una media resma, la sacude contra el escritorio como diciendo, bueno, ahora ustedes se van a tragar esta media resma. Usted no puede hacer una lista demasiado larga. Queridos amigos, vamos a tratar los siguientes 17 puntos. 17 puntos. No, la lista es como el que prepara una comida. Una comida tiene 4 o 5 cosas. 6 tal vez, no sé. 4, 5, 6. Alguna bebida, una entrada, un postre, no sé qué. Son 4 o 5 cosas. Alimenta bien a tu gente. Para eso necesitas una buena lista, como el que está preparando un banquete. Cuando estés preparando la predicación, piensa con amor de aquellos que te van a oír. Lo mismo que hace un anfitrión. Piensa con amor de los que lo van a oír. Esto les va a gustar. Y el buen cocinero siempre tiene amor. Y mientras está revolviendo la olla del sancocho, se está saboreando, esto les va a gustar.
Ya siente cómo la gente va a disfrutar ese momento. Así tiene que ser el predicador, mientras va haciendo su lista, mientras está recogiendo de pronto una anécdota, de pronto un ejemplo, de pronto un versículo que no se puede dejar perder, está preparando un banquete y está pensando con amor en las personas que lo van a oír. Ahora bien, hay todavía un servicio anterior que nos prestan las listas. Es que nos ayudan incluso a comprender el texto. Antes de hacer la lista del banquete, ¿uno qué hace? Hace la lista de lo que tiene en la despensa, de lo que tiene en el depósito, de lo que tiene en la nevera. Lo primero que uno hace es abrir la nevera, porque si lo que quiere ofrecer es el plato de los abogados, lengua y róbalo, primero tiene que ver si tiene róbalo y si tiene lengua, porque si no, no puede ofrecer ese banquete. Por eso, hacer una lista es primero llenar la despensa, y para eso nosotros revisamos el texto. Cuando uno solo puede decir una o dos cositas sobre el texto que ha escuchado, que ha leído mientras lo está preparando, seguramente no ha entendido mucho. Tomemos por ejemplo la lectura de hoy. ¿Qué es lo que hace el profeta en la lectura de hoy? Entonces uno empieza a hacer una lista. El tema general se entiende: arrepentimiento, contrición, dolor por el pecado. Ese es el tono general, eso uno lo siente, eso se percibe inmediatamente. Pero si uno se queda solo con el aspecto general, no le va a dar nada sustancioso al oyente. Hay que entrar un poquito en los ingredientes. Eso es como el que prepara unos langostinos o unos camarones. Le quita la parte que es menos digerible y deja la parte que es más carnudita, más sabrosita. A nosotros también nos toca así, como estamos pensando en nuestros oyentes, nosotros también quitamos la parte que es más difícil, por lo menos para ese auditorio, y vamos reservando la parte más carnudita, la parte más sabrosita, la parte más nutritiva. Entonces, ¿qué encontramos, por ejemplo, en este texto? En primer lugar, el tema general es el arrepentimiento, pero fíjate cómo empieza: Señor, Dios grande. Entonces el arrepentimiento tiene que ver con la alabanza. Seguramente mis oyentes no han caído en la cuenta de eso. Seguramente yo mismo tampoco lo había aprendido. El arrepentimiento tiene que ver con la alabanza. Tú eres grande, tú eres bello, tú eres santo, Señor. Esas expresiones son parte del arrepentimiento y uno no lo cree, o por lo menos uno no lo sabía. ¿Por qué el arrepentimiento tiene una parte de alabanza? Porque solo en el fondo blanquísimo de la santidad de Dios aparece la verdadera fealdad, la verdadera repugnancia del pecado. La verdadera fealdad del pecado aparece delante del resplandor y de la pureza del amor divino. Cuando yo muestro todo lo bueno que es Dios, entonces ayudo a que se comprenda lo feo, lo deforme, lo repugnante que es el pecado. Punto número 1. El arrepentimiento está unido a la alabanza. Entonces yo voy haciendo unas noticas, seguramente. 1. Eso es así numerado, acostúmbrense a numerar, que eso es lo que hace que la persona que oye sienta: oiga, esto va para alguna parte. Si no, ustedes harán la predicación del mosquito. Nada que aterriza. La predicación tiene que ser un avión que llega a su destino. Aterrizó.
Hagan la predicación del avión, no hagan la predicación del mosquito. Nada más desesperante que oír a una persona que